Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Estoy de vuelta con otra reseña y análisis de Yali Chapkinik, en este caso del avance 1 del capítulo 68 que se estrenará el próximo 3 de mayo. El capítulo viene intenso, la explosión del video de Asuman va a sacudir aún más la mansión Korhan y aumentará el descrédito de la familia. Seiran se enterará de su misterioso y por lo visto serio padecimiento. El psicópata del padre de Akin avanza en su plan de venganza y hay más detalles que les estaré comentando en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se pierdan nada. En la última escena del capítulo 67, Ferit recibió un mensaje que lo impactó y que literalmente confirmó sus sospechas de que el peligro aún no ha pasado, que lo peor está por venir. El avance 1 del 68 inicia al parecer con el desenlace de esa misma escena. El chico deja a Seiran en la habitación bajo el cuidado de Esme y se marcha de inmediato para seguir en su búsqueda de respuestas, ajeno totalmente al hecho de que otra bomba que afectará a la familia está a punto de explotar. En la siguiente escena, Ferit se encuentra en el jardín con Abidin y uno de los guardias le muestra un video mientras dice: Señor Ferit, ha aparecido esto en internet. Resulta que el querido profesor de Asuman, su querido profesor Doruk, hizo lo que ya se veía venir y en modo venganza subió a internet las imágenes que grabó de él y ella en la intimidad. En poco tiempo dichas imágenes se esparcen generando polémica y poniendo otra vez el apellido Korhan en boca de todos. Ferit se molesta mucho por lo sucedido y descarga su enojo en primera instancia con el guardia que le mostró el video, mientras lo golpea y se escucha que dice: ustedes no tienen vergüenza, ¿por qué están mirando eso? Tras reprender a los guardias y dar orientaciones, él se voltea para ir a ver a Asuman hecho una fiera y acto seguido, Abidin le da la noticia al señor Halis diciendo: han subido a internet imágenes inapropiadas de la señora Asuman. Al escucharlo, Halis se pone mal. Sabemos de sobra lo que significa para él el bienestar de su imagen y su apellido. Latif y Abby lo sostienen preocupados por su estado y en la siguiente escena vemos que Ferit, Abidin y sus hombres irrumpen en la casa de Doruk para ajustar cuentas con él, mientras se escucha que Ferit dice: tenemos que encontrar a ese sinvergüenza. Un rastro, una pista, algo que nos ayude a encontrarlo. Por lo visto, inteligentemente Doruk, tras hacer su jugada, se escabulle para que no lo encuentren y cuando llegan a buscarlo ya no está en casa. Abidin y los guardias revisan todo. En la habitación encuentran la cámara con la que se hizo la grabación y en un momento en que él y Ferit están frente a dicha cámara, nos dejan ver que esta está encendida y que hay una persona observándolos de forma remota. Más adelante están Hatice y Halis sentados en el salón de la mansión y Ferit frente a ellos dice: si Akin tenía un padre, un pariente, un familiar o algo así, nosotros tenemos que encontrarlo. A lo que Hatice contesta diciendo que Asim es quien mejor puede hacer ese trabajo. Mesida y Akin se han ido, pero nos han dejado al padre de Akin, que sin duda es uno de los personajes más peligrosos e impredecibles del momento, y teniendo en cuenta los movimientos que ha estado haciendo este señor hasta ahora y lo que nos muestran en este avance, dudo un poco que Qasem tenga la capacidad de identificarlo, o al menos no desde un primer momento. Como fruto de la investigación que están haciendo sobre Akin y su familia, Qasem y Ferit tienen pistas que los llevan a lo que parece ser su primer encuentro con Tayyar. En el adelanto no nos dan muchos detalles al respecto, pero como ya les dije, no sé qué tan seguros estarán de la identidad o la conexión que tenía este hombre con Akin, porque Qasem lo llama como si fuera un simple empleado, lo que me hace pensar que quizás en ese momento ellos no saben quién es realmente. Y especulando un poco, diré que de ser el caso, puede que Tayyar, para despistar y pasar desapercibido, aproveche la situación a su favor y esconda sus actos y verdaderas intenciones teniendo en cuenta su plan actual. Casi al final vemos que Seiran se refugia en la pintura, digamos que para plasmar sus traumas o experiencias negativas recientes. Aparentemente ella se dibuja a sí misma en medio de un bosque sombrío y se ve una figura negra en el fondo. El dibujo en conjunto puede tener muchos significados diferentes y entre ellos figura el hecho de que
que sin duda alguna puede ser reflejo de todo lo que sufrió por culpa de Akin y su madre, que ahora se han convertido en fantasmas del pasado que la atormentan. Seguido, Latif va a la habitación y le dice: cuando la doctora no pudo comunicarse con usted, me llamó. Quería hablar especialmente con usted y escuchar su voz. A raíz de eso, Seyran llama a la doctora y se dirige a la terraza mientras le pregunta ¿por qué necesito verla? Y lo último que nos muestran es que con cara de quien recibió una mala noticia, ella mira hacia el interior de la habitación, en lo que se escucha la voz de la doctora diciendo: la situación es un poco seria, señora Seyran. Sigue la intriga en torno al tema del padecimiento de Seyran. Su dolor viene desde mucho antes del secuestro. Hay posibilidades de que sea por una enfermedad o quizás por las complicaciones de un embarazo de alto riesgo, aunque también llama la atención que este se manifiesta de forma muy semejante al que padeció Esme en su momento. Turcofans, nos va quedando poco para el final de temporada. Estamos, como quien dice, en cuenta regresiva y siguiendo el cierre de ciclo que eso representa, la tensión irá en aumento, al igual que los problemas. Se siguen desempolvando secretos impactantes del pasado. La lista de enemigos crece por episodio, por consiguiente las amenazas también, y lo que parece ser el final del camino es solo el comienzo. Cuéntenme qué les ha parecido este adelanto y todo lo que les he comentado. ¿Cuáles son sus impresiones sobre lo que estamos viendo y lo que creen que veremos próximamente? Si les ha gustado este video, no se vayan porfa sin dejar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.